Hola queridos usuarios, en esta ocasión les traigo el movimiento de las principales categorías del fútbol en cada una de las ligas nacionales de Centroamérica, exceptuando a Belice y Panamá, donde no hubo descensos todavía en esta temporada. Espero disfruten este material. Empezamos en la tierra de la eterna primavera. Coatepeque Fútbol Club. Las Serpientes Rojas iniciaron en el grupo A, obtuvieron el tercer lugar tras sumar 27 puntos, después de varias fases, llegaron a la final. Club Social y Deportivo Zacapa. Los Gallos de Zacapa iniciaron por el otro lado la temporada 2022-23 en el grupo B de la Apertura 2022. En dicho grupo Zacapa finalizó en el tercer puesto con 28 puntos. Clasificaron a la final de la Apertura tras superar las fases previas. En la final de la Apertura Gallos y Serpientes se enfrentaron, en el global quedaron 1-1, pero en penaltis Coatepeque triunfó con un 4-3. El Coatepeque terminó la fase regular del Clausura en el primer lugar del grupo A, con 33 puntos, accediendo a los cuartos donde derrotarían con un global de 3-5 a la Universidad. En las semifinales destrozarían al Suchitepeques por 0-7 global, clasificando a la final nuevamente. El Zacapa se quedó con el grupo B al conseguir 35 puntos, de este modo se metieron directo a cuartos de final, donde aniquilaron al Barberena por 0-7 global. En semis empataron duramente con San Pedro por 5-5, pero los de Zacapa triunfaron con un 4-5 en los penaltis, metiéndose otra vez a la final. Por la final del Clausura Gallos y Serpientes se volverían a ver las caras. Las Serpientes ya tenían el boleto a la Liga Nacional de Guatemala. En la ida las Serpientes se llevaron el encuentro con el marcador de 3-1, pero en la vuelta los Gallos aplastarían con un 5-0 al Coatepeque. Veamos a los ascendidos de la Liga de Plata de El Salvador. Club Deportivo Fuerte San Francisco. Los Comandos Azules quedaron en el tercer lugar del Grupo Centro Oriente de la Apertura con 30 puntos. En los cuartos de final superaron 1-3 al Atlético Balboa, en semifinales despachó al Cacahuatique 3-4, en la final enfrentaron al Destroyer, a quienes vencieron por 0-2, quedándose con el torneo Apertura 2022. El Fuerte se quedó con el Grupo Centro Oriente al conseguir 25 puntos en el Clausura. En los cuartos de final serían rápidamente eliminados a manos del Ciclón del Golfo al caer 5-6 en los penaltis, tras haber empatado 1-1 en el global. La gran final que enfrenta a los campeones de Apertura y Clausura, los Comandos Azules se las verían ante el Titán de Texistepeque, los recientes campeones de Clausura. El marcador terminó sin goles, y por la vía penal los azules vencieron 0-3, quedándose con el título y el ascenso a la primera división. Club Deportivo Municipal Limeño. Un caso especial es el ascenso del Municipal Limeño, pues los cucheros no lograron siquiera clasificar a las fases finales de cada torneo, pero debido a que en El Salvador se puede vender y comprar categorías, el club porcino compró la categoría del Atlético Marte, quienes tuvieron que vender su lugar en primera para saldar sus numerosas deudas. Continuamos con el ascendido de Costa Rica. Asociación Deportiva Municipal Liberia. En el Apertura, los Coyotes se ubicaron en el grupo A, quedándose con el mismo al obtener 30 puntos. Al alcanzar la final del torneo se enfrentaron al Quepos Cambute, a quienes vencieron solventemente con un global de 0-2. Siempre en el grupo A, los liberianos se ubicaron en el segundo lugar al acumular 25 puntos. En los cuartos de final se enfrentaron al Uruguay, derrotándolos con global de 4-2, en las semifinales vencieron a Quepos Cambute en los penaltis por 4-1, tras haber empatado el global 1-1. En la final superaron con mucho esfuerzo a los Escorpiones de Belén con el apretado global de 2-1. Pasemos a ver al nuevo inquilino de la Liga de 5 Estrellas. Club Deportivo Génesis. El Huracán se ubicó en el grupo de 1, liderando con 17 puntos. Lastimosamente los de Comayagua sucumbieron temprano en los octavos de final ante Parrillas Juan por 3-4. Nuevamente, el Génesis se quedaría con el grupo al obtener 16 puntos. En los octavos de final superaron al Lone por 3-2 global, en cuartos empatarían 1-1 ante el Oro Verde, pero en los penaltis vencerían con un 4-3. Por semis despacharon al vigente campeón Juticalpa, nuevamente empataron en el global, esta vez por 3-3, y otra vez fueron más acertados en la tanda de penaltis al vencer 3-4.
En la final enfrentaron al Platense, con quienes empataron en el global 3-3, y como había sido desde cuartos de final, llevaron todo a los penaltis, donde volvieron a triunfar por 5-6. En la gran final, se enfrentarían otra vez al Juticalpa, donde en la ida empatarían 0-0, y en la vuelta el partido terminaría 2-2, llegando a la tanda de penaltis, donde los burros tuvieron una gran actuación, venciendo por 10-9. Y terminamos con los Nicas. Mazachapa Fútbol Club. En el Apertura los tiburones fueron ubicados en el grupo B, quedándose en el tercer lugar tras acumular 18 puntos. No llegarían muy lejos, pues en octavos caerían contra Chinandega por 4-2 en penaltis, tras haber empatado 2-2 en el global. Por el clausura, se quedarían con el segundo lugar del grupo, al haber ganado 19 puntos. En octavos superaron al Somotillo por 5-4, en semis con el mismo resultado superaron al Chinandega. En la final los tiburones superaron con esfuerzo a los potros del Real Madrid por 1-2. En la gran final volverían a enfrentar a la Franja Roja. Dicho encuentro dejó completamente humillado al equipo de la Franja, pues en ambos encuentros los tiburones golearon sin misericordia al débil Chinandega, dejando el marcador con un despiadado 1-10. Ahora pasemos a los equipos que cayeron a la B en Guatemala. Club Deportivo Iztapa. Los Peces Vela terminaron en la 11ª posición en la tabla acumulada, consiguiendo 12 victorias, 11 empates y 21 derrotas, obteniendo 47 puntos, apenas uno menos que Misco, con un rendimiento del 35.61%. Fútbol Club Santa Lucía Cotzumalguapa. Los Jaguares fueron el peor equipo de la temporada al acabar en el último lugar de la tabla, consiguiendo apenas 8 victorias, 10 empates y la infame cantidad de 26 derrotas. Tras dichos resultados acumularon apenas 33 puntos, quedando a 11 del penúltimo, teniendo el pobre rendimiento del 25%. Continuemos con el peculiar caso del descenso en el Pulgarcito de América. Asociación Deportiva Chalatenango. Los Duros del Norte tuvieron una difícil campaña, finalizando en la última posición de la tabla al sumar apenas 8 victorias, empatar 7 veces y caer en 17 ocasiones, sumando 31 puntos, 3 menos que el Firpo, teniendo un rendimiento del 32.29%. A pesar de haber quedado en el último lugar, la institución morada exigió que se debía respetar las normas de competencia, alegando que al no haber un campeón tras la infame cancelación del torneo Clausura, se debía cancelar el descenso, ya que anteriormente en el Clausura 2020 debido a la pandemia se canceló el torneo y se congeló el descenso, por ende los alacranes intentaron salvarse con esta afirmación. Sin embargo, dicha objeción no dio frutos y el club chalateco cayó a segunda. Club Deportivo Atlético Marte. El caso de los bombarderos marcianos es quizá el más desconcertante y lamentable. Como ya se mencionó antes, los carabineros tuvieron que vender su categoría en primera para solventar sus deudas. Sin embargo, el Inmortal, a pesar de no clasificar a la fallida fase final, consiguieron 35 puntos con un rendimiento del 36.46%, producto de 8 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Lastimosamente esta es la realidad del fútbol cuscatleco. Ahora repasemos el descenso del fútbol tico. Guadalupe Fútbol Club. El equipo de Goicoechea terminó último en la tabla acumulada, al haber ganado 10 de sus encuentros, empatado 5 y perdido 23, sumando 35 puntos en total, apenas a 2 puntos de las Panteras, teniendo un rendimiento del 30.7%, siendo el tercer peor rendimiento de los clubes descendidos del área en esta temporada. Continuemos con el descenso en la Liga de 5 Estrellas. Club Deportivo Honduras Progreso. Los arroceros en realidad no fueron los que se quedaron en el último lugar, ya que la Real Sociedad ocupó ese escaño por el gol de diferencia. Ambos clubes terminaron con 26 puntos, Progreso consiguió una diferencia de gol de menos 26 y la Real de menos 37, sin embargo, ese no es un criterio de desempate. Ambos clubes se fueron a una serie de desempate a ida y vuelta, donde la Real resultó victorioso. Desafortunadamente los arroceros aún con números menos malos tuvieron que decir adiós a la primera división. Progreso obtuvo el rendimiento más bajo de todos los clubes descendidos del área, 24.07%, tras haber ganado apenas en 4 ocasiones, empatado en 14 y perdiendo en 18. Y para terminar veamos el ascenso en el país pinolero. Juventus Fútbol Club. Los pibes quedaron en la última posición de la tabla con 35 puntos, a tan solo uno de la UNAM.
Los Pibes consiguieron 9 victorias, 8 empates y la cantidad de 19 derrotas, teniendo el 32.41% del rendimiento. Una nueva temporada ha iniciado en Centroamérica, clubes nuevos y viejos conocidos regresan a la élite del fútbol y otros más dicen adiós, con la esperanza de regresar más fuertes. Sin nada más que decir, gracias por ver y contagiarte de la pasión de Centroamérica.